que era prácticamente como experiencia, ¿no? Sí. Pura experiencia, porque jamás podíamos escribir una memoria que explique esa cosa. Claro. Pero a mí me parece que eso es muy interesante, porque en el fondo, primero, es alucinante trabajar con los chicos, porque no solo nosotros, ellos también descubren que hay como una consistencia en el trabajo. Claro. Bueno, no es una consistencia consciente, estratégica, digamos, pero que tenés una forma de laburar. Y que eso es lo que vos decías, que es como en esas hojitas hay algo de cómo pensar la geometría, que finalmente se está pensando la geometría, pero pensarla todo el tiempo respecto de cómo se percibe el espacio. Y eso está clarísimo que estaba en el proceso de proyecto de ustedes, en el sentido que está todo lleno de croquis y hay mucha influencia, me parece, en Clorindo, un poco de esta idea de la perspectiva como ventana, ¿viste? Como de esta tradición renacentista de la pintura de cuadro y de la ventana. Bueno, la obra pictórica tiene un montón de peso la ventana para él. Pero esta cosa de pensar mucho en cómo se ve el espacio, ¿no? Para mí una de las claves, todo esto ya está, ¿no? ¿Estamos grabando? Porque después, porque me parece, para mí hay algo que es muy importante en su inicio, ¿viste? Como arquitecto, ¿no? Como que él agarró, le condució el movimiento moderno, todos los edificios, ¿viste? Que parece que sus proyectos fueran formales o vengan por el arte, sino que el placer era como un mecánico, resolver el problema, ¿viste? Y todo lo demás era alegría. O sea, entonces una vez que estaba solucionado el problema, incluso el problema le daba forma. Porque a veces, nos falta tal cosa, bueno, corremos un poquito esto. O sea, eso fue lo que a mí originariamente me sorprendió, porque claro, yo entré que son casi en los 90, y muchas veces era como que vos veías, no sé, parecía como que el arquitecto tenía su forma y vos no le podías sacar nada. Y me acuerdo que el Fórum de Tokio no entraba, el auditorio era de 5.000 personas. Había una parte de apoyo que tenía una forma, yo bueno, esta forma queda así. Y me dice, no importa. Y bueno, me dio libertad y después él la fue acomodando. Siempre le daba el último tic, ¿viste? Con él, que un poquito más allá, que estaba bien, o que era su firma. Y me pareció eso, que no había un resultado final de la forma, preconcebido. Sí, el esquema general, ¿no? Digamos, entonces eso era lo que aglutinaba todo, porque todo tenía una explicación. Por ahí era, vos te agarrabas una explicación para hacer algo, ¿no? Pero tenía su lógica, no era que salió la forma sola. Entonces esas contradicciones también eran inversas. Por ejemplo, vos podés tener una forma y sobraba, o te dicen, no, hacemos más chico. Y a veces tengo quien corta y queda bien, como sacarle una remanada y queda bien a la forma, ¿no? Y eso también era otra operación, ¿no? O adicionarle o sacarle, ¿no? Es que lo que se nota mucho en las casas, sobre todo en las de perímetro libre, las casas entremedianeras, que son pocas, tienen problemas que por momentos son muy interesantes en relación a este problema de la vitela es increíble. Porque aparte la vitela a nosotros nos había costado mucho entenderla y de repente cuando lo empezás a ver desde este punto de vista se vuelve más comprensible de algunas operaciones. De cómo está todo el tiempo pensando cómo se ve un espacio desde un espacio. Como si te parás acá, ves algo. Hicimos unas comparaciones con la Curuchet, por ejemplo, y es muy interesante en esa función un poco de la rampa, como en esa idea de que vos vas pensando el espacio como por intervalos. Si me paro acá, veo para allá y veo esto organizado así. Y aparte que como decía él, la palabra usada era divertido, ¿viste? O sea, vos vas a la Curuchet, yo he ido muchas veces y siempre descubro un ángulo nuevo, pero siempre, Y mirá que uno va con ojos predispuestos y siempre descubrís un ángulo nuevo. Y con los proyectos o los dibujos de Clorindo pasa algo parecido, como vos decís. Siempre hay algo que está ahí guardado y que está pensado y que está estudiado, porque no era lo mismo un pequeño angulito, tampoco era 90, porque también por superficie muchas veces ¿no? Como esos imprevistos lo ponían bastante más lúdico, ¿viste? Porque ¿viste que esa palabra divertido me parece que cuanto más
veces era positivo que aparecían nuevos problemas. Yo creo que con Ditela no estuve ahí, pero se me ocurre que ahora apareció una cosa, apareció otra, un agregado, como que esos desafíos, por eso digo que parte de la excusa de resolver el problema, ¿no? Como el arquitecto primero tiene que resolver un problema y después viene toda esa alegría que es muy, muy personal, muy honesta, ¿viste? Como que va apareciendo a través del tiempo. Por ahí yo creo que se expresa de diferentes maneras, pero como más actualizado de lo que estaba pasando en el momento, ¿no? Pero igual el problema viste lo que el conjunto de La Pampa, ¿no? Estaba la Casa de Gobierno, yo me acuerdo haber hecho un concurso con Borghini para el centro cultural. Y de repente en el estudio estaban haciendo con Borghini como recomponer el patio. Y él armó todo ese cuadrado girado como posmoderno, totalmente posmoderno. Al mismo tiempo había dicho que no estaba informado, que solo leía el libro del caballo, porque el socio de la carga jugaba al polo. Y no era así, porque estaba informado de alguna manera como artista, ¿viste? Que pasa lo que pasa en el ambiente y vos lo tenés en la cabeza. Y para mí era un proyecto posmoderno, no se construyó sin estar en el estudio. Me pareció genial, porque era un posmoderno fuerte, consistente, no una fachada de negocio, ¿no? Y esa excusa de poder resolver eso, no imitando lo que había hecho en su momento, sino desafiándolo, algo parecido que pasó con la biblioteca, que hizo ya más arriesgado. Bueno, pero yo creo que ahí hay algo que se ve mucho en el trabajo sobre los casos, que es un poco la relación entre el rigor geométrico y lo que se puede percibir como más elástico del proyecto. Que a simple vista, un poco en las etapas iniciales de investigación, uno lo puede interpretar más con el problema de la grilla, el cuadrado, un poco la geometría primaria y lo que se presenta medio como libre o irregular. Después cuando lo estudias está muy calibrado y finalmente hay una relación muy precisa entre las cosas y de hecho es muy interesante cómo va variando el proyecto en proyecto y cómo aparecen cosas de Michel Rovirosa en la Casa Verde, ¿viste? Con saltos temporales muy largos y vos ves cómo se van siguiendo las pistas, o ponerle, qué sé yo, cosas de la Casa de Areco en La Blanca. Sí, pues esa es como una línea, ¿no? De casas, que en realidad la casa de Martínez... Bueno, en el medio también. Ese problema un poco de la función de la pared, no ya el volumen, sino la pared, el plano, ¿no? Sí. Para mí esa pared aparece en muchas casas, incluso para mí en La Tumbona, si uno va a la calle, parece una casa como más italiana, por decir algo. Porque tiene la fachada, la puerta, como que hace como un lugar donde el cartero no tiene duda. Y vas del otro lado y parece un balneario, por decir. O sea, eso está bien calibrado. Y en casi todas las casas, en los country, como que tienen la entrada, que no existe en ninguna casa, o en Pinamar mismo, ¿no? Esa puerta parece medio así como, medio italiano, parece una casa... Pero bueno, finalmente lo que nos dimos cuenta es que hay una relación muy interesante entre el problema como de la organización geométrica y la percepción y visualización del espacio, incluso con alguna hipótesis cinética, que es como decir, bueno, estoy acá y veo esto, y después cuando llego allá veo esta otra cosa, ¿no? Que es muy lindo, porque vos te imaginás ese trabajo, que está dibujando, está haciendo ese juego, ¿no? Está haciendo un poco como está usando el plano como mapa, ¿no? Yo creo que sí, que los dibujos esos superpuestos, bueno, un día una cosa, otro día otra, se repetían varias veces los mismos dibujos y yo creo que estaba concentrado divirtiéndose como una mosquita ahí adentro del espacio, ¿no? Y a veces tiraba esa línea. Con respecto a eso, por ejemplo, esa situación de la casa en el mailing, era un bosque. Entonces un poco la casa fue esquivando los árboles y después hubo una discusión que fue interesante porque en algún momento Silvia, la que encargó el proyecto, dijo que no quería ventanas chicas. No, pero yo decía, ¿para qué la venís a ver a Claudine que no hace de arquitectura vidriada? ¿Viste? Bueno, se armó una discusión, ella terminó diciendo, pero bien, porque ella era psicóloga y
además escribe, le dijo como que había estudiado en un convento, casi en un convento, que tenía fobia. Bueno, al final lo que hizo, agrandó algunas, ¿viste? Como sí. la pedíamos, y le hizo un dibujo de como la fachada ahuecada, como viendo los árboles, como decir, desde adentro, viendo cómo se veían los árboles. O sea, ese estudio, que hace un tiempo, se lo mostró a ella y le gustó, claro, después ya terminó con... Bueno, muy lindo. Ahora, si querés, podemos entrar ya un poco más de lleno al problema del color. Y es una buena casa para eso. Sí. Porque ahí tenemos como este problema más del anverso y el reverso. Sí. Una cosa como la casa blanca con un par de sobretonos de los valores de grises en los recuadros, alguna cosa así. Pero que adentro va teniendo como unas operaciones que por momentos son estos interiores verdes, sí, ¿no? Que hacen, me parece, hay mucha conciencia del problema del verde como un color que tiene que ver con el paisaje. Exacto, ahí sí. Y después es el tema del mural. Sí, porque eso, ahí estaba Cocuré también, como en la comisión de aprobación del plan. Entonces después él se encargó como de seguir la obra de lejos y nosotros íbamos, había una empresa constructora bastante buena que trabajaba en la casa de Martínez, así que lo conchabé para hacer ese trabajo, dos ingenieros. Y en principio era la zona de las Casas Blancas y el techo creo que tenía que ser también, no podía ser blanco sino que tenía que tener un color, entonces bajó el gris, como el techo muy clarito, como sí. un techo gris clarito, y el mural no existía porque el mural hacia la calle no podía estar. Entonces se hizo el mural del lado de adentro que estaba proyectado de otro color. Y creo que fue una fotocopia invertida la que le gustó más a la propietaria. Está ahí llegamos. Porque después hubo que pintarlo, fuimos con Esteban Sueño y otros arquitectos a pintarlo allá in situ, fuimos a buscar la pintura y todo. Y quedó, a ella le gustó, Clarino lo aprobó, o sea, hubo una intermediación, pero era el invertido, digamos, me parece, si mal no recuerdo. Y se pintó, y hubo muchas quejas, porque se reflejaba el color en la fachada. Claro. A mí me había pasado ya con el hermano de Hampton, que en el San Jorge hizo una casa y los balcones los pinté, con la casa era de un solo color. Me acuerdo. Y verde, rojo, y también Hampton, el hermano Hampton, que se reía conmigo, ¿no? Porque que se reflejaba el verde, el rojo, y eso fue antes, ¿viste? Y yo decía, pero bueno, es así, está permitido, digamos, ¿viste? Y eso estaba también, o sea, no era una cosa medio que ya sabíamos, ¿no? Que podía ocurrir eso, estaba bueno. Y hubo protestas, el tipo de frente protestó, sí, pero no pudo hacer nada, menos con Cocuré que lo cayó al lado. ¿Eres Stanislao Cocuré? No sé cuál de los dos, no sé cuál de los dos, porque era, para mí no sé si era Stanislao, me parece que no. Che, y un poco yendo al punto, ¿cómo, en un caso como ese, por ejemplo, sí. Está el problema de, bueno, las caras internas de verde, esos exteriores grises, los colores del mural? ¿Cómo funcionaba esa toma de decisiones respecto del color? ¿Lo probaban en dibujos en el estudio y eran los colores de los lápices y los marcadores? ¿Era más como con catálogo? Con catálogo, porque los dibujos, los colores que tenían los dibujos, salvo al final, ¿viste? Eran autónomos, que no eran, como te digo, estudios de color, de combinaciones, era como sí, diagramas o cuadros en sí mismos, digamos, que estaban relacionados con resolver los problemas. Sí, como si fuera un sistema de relaciones sí, que de identificar al color. Al color. El color era como, medio que había como una carta, ¿viste? Que el celeste, que el naranja, amarillo, verde, como que fueran resonantes, ¿viste? Pero el verde de catálogo, ¿qué te parece este? Vemos este, era como una, parecía como que dudaba, ¿viste? Y como cuando haces un cuadro, no es que te decía, esto va a ser. Sí. Por ahí el color de la casa ya sabemos que era blanco, el mural ya te digo se cambió y el verde ese que es un verde medio extraño, porque no es un verde fuerte, sí, tiene su personalidad, pero no llega a ser nunca un verde hormigón, ¿viste? Que es muy, que está muy cerca del verde hormigón, sí, pero es un poco limón, claro, ¿no? Bueno, claro, con los catálogos era tal color, no se probaba, sí, se probaba. Elegían en el catálogo y después hacían pruebas en la pared y de 3 o 4 pruebas decían esta va mejor. Sí, y también
también se llegaba a hacer a veces en las maquetas, ¿viste? Por ejemplo. Me acuerdo, la Molián tenía una maqueta, bueno, o la capilla en Citibel, ¿no? Hay una en Citibel, sí, y la otra que era en la Pampa, en la provincia, ¿no? O sea, que esa está la maqueta que se de hecho, está todo. Esa ya tenía como una especie de mural, ¿viste? Que ahí hacía un contrapunto, porque no eran planos de colores, ni columnas, ni un elemento, sino que era como un mural dinámico, ¿viste? Como si fuera una pecera, ¿viste? O sea, un dibujo, ¿viste? Que marcha independientemente del plano, ¿no? ¿Y eso se probaba en las maquetas con pinturas mandadas a hacer? No, incluso él lo hacía, por ejemplo, esos dibujos los hacía primero en una vista, y de ahí van enfocándose los colores, se van aproximando. En definitivo ya era descarta, viste que ahora había ya mucho. Sí, estaba con bueno, no me fui, pero te iba a decir algo de que estábamos antes de la iglesia. Y con las maquetas, como sí. de probar los colores en las maquetas. La casa de Martínez, por ejemplo. La casa de Martínez me llama. Yo no estaba fijo, yo venía por ahí. Entonces me dice, vení que tengo que hacer una reforma de un arco, me dice. Entonces vamos con un italiano que vivía acá, que hacía de todo, hombre orquesta. Entonces fuimos, picó la bóveda y era falsa. O sea, porque yo quiero cortar así, yo dije, uy, esta obra es una mole, voy a tener que venir hasta acá a ver solamente ese revoque, ¿viste? Que era, y pintado, y de eso sí se hizo eso, pero se hizo toda la casa. Sí. Empezó con una reforma y después, como el techo era también tenía un cerrojazo, fue 7 veces, digamos, pero ahí se convirtió en otra, es como un barco, o sea, la parte de arriba no existía como proyecto, entonces empezó a aparecer, porque ahí fue apareciendo también el color, pero esto estaba previsto que fuera un rayado en las bóvedas, rojo y blanco, y de eso sí se hizo una maqueta, que la hizo en ese momento estaba Bendinger, que eran maquetas precisas, le quedaban al cliente, y el arco estaba pintado cortado así, y el blanco y rojo con L de un espesor, pues la escalera estaba cortada y también estaba pintada, o sea, eso estaba ya de antemano, como si fuera Bataclan, ¿viste? Esa especie de intervención, esa era la que más le divertía, que eso, por la broma, se trasladó a todas las piezas, porque para un lado salió el jardín de invierno, para el otro la escalera en estrella, para la izquierda, que es el volumen de la oficina, el acceso, y cada uno de esos iba teniendo un color, que se fue eligiendo de a poco y después se llegó a la maqueta. Pero sí se sabía que el jardín de invierno iba a ser medio celestón por el vidrio y la estructura fue celeste. Pero después fueron surgiendo, ¿viste? Sí, el color es un poco atípico, ¿no? Hay un morado que no es. Sí, el morado que es como un uva, un color uva. Sí, así ese surgió, pero también por. A veces se decía como por joder, o sea, qué color que no quede, viste, como engamado, que no quede. Qué sé yo. Y otras veces era el engamado, pero usado engamado me refiero a que fuera una paleta obvia, ¿no? Bueno, eso se nota un poco como un problema continuo, por ejemplo, es un problema que está en la Pedrera, que está en la del Mailing, que está en Martínez, que hay como un problema de color, que es como el color más general de la casa, digamos, con las relaciones cromáticas más dominantes de la casa. Y después hay algo que nosotros llamábamos más bien acentos, digamos, o una especie de diversificación y multiplicación de la paleta, que en el caso de la Pedrera, por ejemplo, tiene más que ver con todo el problema como de los bastoncitos de colores o las líneas, ¿no? Como que ahí se nota que se abre mucho la paleta en ese momento, que hay una paleta más estratégica que tiene que ver con el blanco, el contorno verde, el celeste, ¿no? Y después está como todo lo otro, que ahí se nota que eso es un poco más suelto. Claro, y que incluso pretende mostrarse como saltando la paleta, que hay una paleta que es más estratégica, que es más del contexto, de cómo ver la casa en el ambiente, y lo otro que más bien lo que trata es de funcionar como figuras, acentos, ¿no? Ahí el celeste y el verde, por ejemplo, en la USAL, la librería, porque digamos, el auditorio tenía verde, rojo, digamos, estaban los croquis primitivos. El verde no lo sé, pero era como una mastaba con
con algo liviano rojo, ¿viste? Y después fue verde, un verde diferente, no iba tan seguido a la otra, ¿viste? O sea, la casa Martín yo lo llevaba en el auto. Y me decía, acá vamos a ponerle celeste. Un poquito de celeste tiene la biblioteca. Y yo dije, ay, ¿viste? Como que también a veces agregarle o sacarle como en los dibujos, ¿viste? Va a ponerle celeste, eso se va a notar. Y se produjo como una cosa, vos estás re lejos, ves ese poquito de celeste y vibra el color totalmente distinto, ¿no? Y ahí ya lo vi después de nuevo, ahí en la pedrera, sí. Porque no es lo mismo una raya verde que una raya verde y la celeste, ese verde con ese celeste, ahí ya vibra. Eso digo la experiencia, me parecía ser que a él se le ocurrió, pero claro, lo tenía en la cabeza, ¿no? Y funcionó, o sea, también es eso. Digo porque yo te estoy hablando así como él desde su laboratorio, que era este formato. Sí. Una vez íbamos bastante a los lugares, ¿no? Porque después fue paulatinamente yendo menos. Pero ya de mi vida entré una vez, dijo, no me acuerdo qué concurso era, que uno no quiere ir a ver el lugar, lo llevamos, no sé qué, me dijo, no, me lo imagino, dice, hay una... Entonces parece que a Fellini le dijeron si quería subir a ver Cinecittà desde una torre que sería como la de Iterama, que aparte, no, está bien, me lo imagino perfectamente. Y eso es lo que él decía, ¿viste? Debe haber ido siempre, pero digo, después ya tenía esa experiencia, ¿no? Como que me parece que eso que parece que fuera casual o capricho, ya estaba en ese archivo, ¿no? Sí, un poco la impresión del trabajo sobre el color es que de los lugares lo que decanta es una especie de percepción más como conceptual del paisaje, sí. No detallada, sí. ¿No? Como si no, quiero decir, no se vuelven tan coyunturales los proyectos, pero sí tienen una relación muy clara en relación a qué se están poniendo, sí. ¿No? Como digo, como cuando es en la playa hay una forma de pensar en relación con la playa, sí. ¿No? Como que la impone de una manera. Igual la playa para mí también tiene, creo, ¿no? Eso del acceso me parece muy como poner el acento de quién la estaba haciendo, ¿viste? Como que era el italiano, que era de Buenos Aires, que era Casa Chorizo, ¿viste? Como que un poco aparece la puerta, a pesar de que se reconstruye, ahí en la vereda no había nada. El terreno, en realidad eran como se terminaban siendo como dos triángulos, ¿no? Sí. Y Burkovic, que es el que nos contrata, el hermano es arquitecto y creo que tiene parientes arquitectos. Entonces, bueno, cayó en Clorindo porque era como neutro y además quería tener. Y tenía esos dos terrenos. Después, a mí me encantó porque era un desafío, porque en realidad casi la casa entraba en uno, la pileta en otro, y esa galería que era muy original, que es como la pared doble. Sí. Frente al mar. Entonces, en algún momento dijo que lo compraba, ¿te parece? Mira, terminamos el proyecto así que es como un corpiño, ¿viste? Digo, es bien tenso el proyecto. Entonces, después creo que compró el lote, pero ya estaba hecho el proyecto, o sea que a Clorindo le hubieran dado lo mismo, ¿viste? Pero a mí me pareció que no habíamos hecho nada nunca así y que estaba bueno, ¿viste? Entonces, siguió por ese lado y quedó bárbaro eso, porque es como ese rectángulo que es como una anécdota, pero es como una que se fue buscado, ¿viste? Porque también el cliente lo permitió y lo quiso, ¿no? A veces hay una casa que tiene muchísimo color, que es la que está en Rosario, que al dueño esta la ordenada. Sí, casa ordenada. Que en realidad era una casa mucho más simple, austera, no llegaba a 300 metros cuadrados, que tenía como, creo que el quincho incorporado, pero no más. Y después fue creciendo y creciendo. Y además era bastante simple de color. Y él le fue pidiendo cada vez más. Entonces fue tomando color sola. La medida que le pedían es como el programa. Le pedían mal y era normal. Eso que te digo, porque lo estimulaba. Y quedó, yo tengo fotos de lugares detrás de la casa que no se hubiera visto, que después le ofrecimos, creo que no sé si no compró el lote, le ofrecimos hacer unos árboles, ya Clorindo no estaba, pero que para mí la visión desde la casa, como desde la otra cuadra, que es imposible que se viera, pero
como el lote estaba vacío, las fotos eran mucho más interesantes, se veía el color de una manera así, ¿cómo te puedo decir? Muy alegre, muy dinámica, muy fresca, como un poco como la obra que creció muchísimo y para mí perdió cierta calidad del proyecto, ¿no? Como antes tenía más específico, como la forma, que muchas superficies, llegó a tener 500 y pico de metros, así que sí, son muy grandes. Pero el color que fue creciendo, para mí ganó. Bueno, le decían aquí en el Kentucky. Y él decía, me dice, bueno, pero no te apostar a más. Entonces le ofrecimos hacer esos árboles que estaban medio proyectados y que tuviera ese terreno, porque para mí era un caso único de una casa así. Y ahí apareció el color y apareció un discriminador, apareció un mural, que después fui allá a pintarlo, que también el mural lo dibujó, lo diseñó como si fuera un diseño gráfico, no como una pintura convencional, era otro el que hacía el dibujo del mural más gráfico que el que pintaba un cuadro. Y nada que ver con lo que estamos hablando de la selección de los colores. Es algo, pero que tiene más un poco esta cualidad como el diseño gráfico. Sí. De elegir en un plano algunas líneas y asignarle colores. Después hay murales que directamente hace otro, como si fuera el mural del patio de la Chescota de Teresa, Inés Balbi y su equipo. Y después está un poco el mural como la de la Casa Blanca, que está ahí porque tiene algo un poco más decididamente pictórico, ¿no? ¿Y eso cómo es? ¿Eso lo pintaban como...? Yo lo pinté con rodillo y pincel. Pero no lo pintó un pintor, lo pintaron unos... No, fuimos nosotros. Artistas, sí, arquitectos. En general sí, ahí en la Pedrera no sé cómo se organizaron, pero eran muy cuidadosos, así que incluso el que dirigió la obra no era arquitecto, pero había estudiado y construía, y era tipo culto, o sea que seguro se las ingenió. Y aparte, a mí me ha pasado con todas las obras que hicimos con Testa, incluso lo de la Bienal eran los puntales de colores, entonces el pintor es diferente al pintor de obra, ¿no? El italiano que pintaba que además vos le tenés que decir más o menos, viste que no era una pintura completa. Entonces le empezaron a decir, como trabajaba conmigo, hasta que más o menos, el artista le decía. Entonces el artista. Claro. El artista, entonces el artista, pero no era un pintor, que era el seudónimo que le pusieron en joda, como trabajando nosotros. Que era un poco así, o sea, como... Pero que tenía sensibilidad para tenía el color. sensibilidad, no, y aceptaban el desafío, ¿viste? Claro. Por ejemplo, ¿entendés? Como cuando fuimos a pintar el mural, fuimos con otros dos arquitectos, y bueno, todos estábamos como trabajando para que quede de acuerdo a lo que nos había dicho Clorindo, ¿viste? Como, no sé, imponía como otro oficio, ¿no? El de pintar paredes, tampoco hacerse el artista, digamos. Pero estaba ahí, claro, ahí sí, porque era más conceptual, ¿viste? Para mí, lo que eran los murales, si bien ese tiene un montón de cuadrados, que por ahí uno podría relacionarlo con el tema de la ciudad que está haciendo, las manzanas, eso, pero no tanto, ¿no? Hay uno, sí, que tiene la esquina rosada, el hombre de la esquina rosada que tiene 4 rosados, y este tenía rectángulos, cosas, pero ya te he invertido el color y me parece más conceptual, ¿viste? Un poco, como también, como vos dijiste, que de qué manera pega el sol, sabía que eso se iba a reflejar, un poco que va cambiando también como el recorrido del sol, va cambiando el color, todo eso es seguro, me parece que estaba más por ese lado. No tanto pictórico, porque si bien él era conceptual, no sé, la serie la que quiera, pero ponerle la de las ciudades, había un montón de cosas que ocurrían en el momento. No es que claro, sí, estaba el boceto, muy matérica, no es una pintura claro, de rodillas. Estaba el boceto y después aparecía el agua. Es como la agua, ¿viste? Tiene mucho de casualidad, pero claro, una vez que lo hiciste 10 veces ya sabes para dónde va, como la acuarela, como no sé, y el pomo así, o el palo que le pasaba arriba, y era meticuloso, no es que como quedó, sino que también un poquito.
pero en el hacer, ¿viste? Esa forma de pintar, si bien cada serie tenía su concepto, era muy distinto a esto de hacer, ¿entendés? Como que se ponía en mecanismo otro circuito. Más ¿no? mediado. Más mediado, menos, más lógico. Con menos huella de la acción material. Claro. Sí, pues bueno, muy fuerte cuando uno ve habitar, circular, trabajar, recrearse, el control sobre el uso del aerosol es increíble. O sea, hay algo ahí donde parece que es un no hay vuelta. Parece que es un instrumento que es un poco azaroso, puede ser muy accidental. Por eso lo que él tenía, que era arriesgado, digamos, por eso estaba seguro, ¿viste? Como no había... Y después tenía bastante control. Yo vi hacer, por ejemplo, la cama, ¿no? Una de las cosas lo vi primera vez. Agarró la hoja larga, ¿viste? Ya tenía, qué sé yo, 60 y pico, 70 años, no sé. Y además, para mí siempre me parecía más grande, ¿viste? Como por saco, qué sé yo, siempre lo traté de usted. Y agarró la hoja y hizo así, qué sé yo, la modeló, yo no la había visto nunca modelar, no me imaginé que iba a una hoja y la dobló toda como si fuera la cama, la sábana, ¿viste? Una precisión, ya la tenía en la cabeza. Y eso me hace como un mago, para mí hizo como magia con el papel. Después, uno que lo vio, podés reproducirlo, pero no sé de dónde se le había ocurrido eso. O ya lo tenía pensado y lo hizo, ¿entendés? Por eso digo que tiene mucho de conceptual y después la ejecución es rápida. Claro. Sí, pero yo tengo... Para mí como tres diferentes, ¿no? El pintor, el color más geométrico del mural y después también esto como se incorporaba parte del programa, ¿no? Problemas, o se sacaba programa, o se agregaba, o leías mejor las bases de un concurso, había tal problema para resolver. Eso yo creo que tenía mucho resto siempre, entonces eso le daba más manija. Y bueno, en realidad cuando aparecía así algún tema de color, le divertía también cambiarlo o verificarlo, eso sí ocurrió, más riesgo, más resto. Y un poco en ese proceso de los colores, como decís, bueno, un poco más analítico en la oficina, con cartas de colores, todo un proceso de pruebas en obra, se veían en obra, sí. Se optaba ahí. Y un poco a la inversa, antes, la percepción del lugar, había un hábito de sacar fotos, traducirlo a algún documento de trabajo. No, sí, yo he visto, por ejemplo, de Recoleta, encontré fotos que no sé si lo sacó un muy buen fotógrafo, había puestos film con rayado, que era lo que se iba a demoler. Viste que también parece toda una casualidad. Eso se lo pasé a Bedel, ellos los escanearon. Entonces, había eso, había muchas fotos. Pero también estaba esa percepción ya de verlo, viste, como en la base de un concurso, ya te lo imaginas él, por lo menos a esa edad, ¿no? O sea, como uno a medida que va pasando el tiempo, confía un poco más en esa... Confía y también la interpretación de los planos, o sea, era todo muy distinto hasta ahí, digamos, hasta el 2000 fue de una manera más convencional. En el 97 fue el primer concurso que fue el Colegio Privado, se hizo todo a mano y después se digitalizó. Y después paulatinamente fue cambiando, que ahí ya cambia, ¿no? Porque lo veías en la pantalla, veías un video, que también estaba, sí, era muy importante el sitio. Pero estaba como Le Corbusier, digamos, en la casa Corbusier. No sé cuánto estudió él, sí, ya lo tenía, sabía lo que era la planta, ¿no? Sabía los dos vecinos, la planta de los dos vecinos, los dos patios. No sé, no fue a él a tomar eso, pero ya lo tenía en la cabeza, o sea, como por edades, no digo, ¿no? Sí, o por lo menos no sabía qué variables eran las que le interesaban. Sí. Es un poco por ese lado. Que eso tenía que ver con lo conceptual, ¿no? Sí. Y el color, lo que yo te decía, que por ahí para aclarar lo que vos decías que desde el inicio, yo siempre comparo, ¿no? El Banco Londres tiene color. Un cuadro, antes de entrar al estudio que había hecho de la esquina, para mí tenía como amarillo, un poco de naranja y celeste, como que esos tres colores y además el gris, ¿no? Y es
es así, pero es mucho más apagado, ¿viste? Y ese mismo arquitecto, que cuando entré, que estaban haciendo Buenos Aires Design, tenía las columnas coloridas de yeso en el Buenos Aires Design, ¿viste? Sí, sí. Y que era un poco también, por un lado, el material súper actualizado, ¿no? Irónico para mí, y el color también provocativo, porque Sí. vos ibas a un muy buen shopping, ponele que fuera incluido de jardín, y todo eso era como caramelado, como una torta. Y esto era todo lo contrario, o sea, era más cercano al centro cultural de Buenos Aires que un shopping. Sí. Y Sí, es muy lindo ahí el juego entre lo abstracto y geométrico y lo decorativo, ¿no? sí. Oscila bastante bien. O sea que el color también jugaba ese papel, me parece, como sacarle tensión, ¿viste? Al material, porque en mi cabeza da mucho vuelta eso, porque la estaba del Ausal, ¿no? Insistí en que si lo hacemos de menos, estuvieron a punto de hacerlo, ¿no? Porque el dibujo era algo muy macizo, un volumen por fuera, ¿no? Y eso que flotaba la rampa, los dibujos eran todavía más exigidos, ¿viste? Las columnas finitas, las rampas más estéticas, pues en la realidad igual se mantiene, pero era de lejos, que es la foto que a mí más me gusta, cruzando el canal, digamos, claro. No sé, se ven los dos edificios y se ven más como los dibujos de él, que claro. eran más de ensueño, no tan construido, ¿viste? Y el color, bueno, el color también le quita esa tensión al material, porque ponele, no es de hormigón, porque muchas veces se decía, bueno, ¿qué es lo más barato? Porque si no perdés la obra, o perdés el cliente cuando lo termina de hacer. Yo me di cuenta de eso. Son bueno, imágenes mías, ¿no? Como cuando subí al estudio, sí. La primera que fui para probarme, subo con él. Medio, me imaginé que era yo ni lo conocía. Con los rollos, ¿a dónde vas a probarme el estudio? Y dije, no sabía si era eso, no sabía si era. Estaba ahí, viste, como parece que se había fumado, que estaba ahí. Yo dije, si el Florino está cansado de ir a la dirección de obra, porque era tipo 11 de la Biblioteca Nacional. Es un invento mío. Y ahora tengo lo mismo con el material. Es un invento mío, ¿viste? Es un invento mío. Es difícil no interpretar que la biblioteca funcionó un poco como un punto de inflexión, en el sentido de, bueno, el discurso público manejado un poco durante la dictadura alrededor de la biblioteca como una cosa pretenciosa que no se ejecutaba porque era no sé qué, sí. Toda una cosa, una excusa para no poner la guita que tenían que poner. Creo que lo puso en una posición, sin conocerlo lo digo, sí. Una posición que no debe haber sido fácil de transitar y que debe haber sido un poco penosa, y la duración de la obra y esa sensación de que él disponía de unos recursos proyectuales que eran extraordinarios porque estaba probado en el Banco de Londres, en la Itela, que esa idea como de una expresión más directa del material, de poner a prueba muy a fondo el hormigón, bueno, incluso en La Pampa daba unos resultados extraordinarios, pero en obras muy difíciles de hacer, ¿no? Y en algún momento hay algo de todo lo que pasa después que parece tener que ver con justamente una posición un poco más distendida de imaginar a la construcción como un proceso más acumulativo, que puede ser un poco más contingente en el sentido de revocar, pintar un material o el otro, no sé, como más flexible, más flexible, más económico, menos épico también, ¿no? Y con otro rol del problema del material también, que finalmente produce un efecto ahí respecto de cómo pensar la función del material, que es un cambio cualitativo que puede ser interesante también. Ahí veo yo el color también, ¿viste? Como que el color le quita, como dijiste, un poco de presión a la obsesión de la precisión, ¿no? Sí. Que era re preciso, porque sí. a mí me llamó la atención entre lo preciso que era para dibujar un plano sobre otro y las instalaciones, que viste que las clavábamos, nadie tenía instrumentos, yo entendí martillación de dedo, porque tenía clavos, viste que esas cosas que haces cuando estás improvisando, no improvisando, pero trabajando de una manera arte pobre. Y paso por Juan B. Justo, viste que levantaron el tren, y tiraron un montón de casitas que no llegan a ser un asentamiento, y están todas pintadas para el arquitecto, o sea, tiene un cuadrado así, otro así, otro sale para acá, y entonces con eso como que se disfrazó ese sector, no me acuerdo si
Sí, Córdoba. Y parece eso, ¿no? Como que fuera un poco más de... Parece casual, pero está un poco para sacarle tensión a sí. Bueno, para ver si se puede convertir en un paisaje, ¿no? Pero hay algo de eso en el color, como que lo de... También lo materializa un poco, quita la presión sobre la honestidad del material, ¿no? Porque no investigamos mucho más que doble muro con cámara de aire. Bueno, en eso hay un tema en las casas que por ahí no estudiamos tanto nosotros todavía, pero porque depende mucho también de la documentación que hay, que es, por ejemplo, la función del piso. Sí. Digo que es ese momento que no es un material, a veces, casi nunca es un material pintado. Sí. Es un material que tiene más que ver con comprar una cerámica o un porcelanato y ponerlo. Está como en Tumbona está el tema de la cerámica cocida, digamos, de esa cerámica color ladrillo, digamos, pero cerámica cocida, que funciona muy bien, es muy interesante, ¿no? En la paleta ese color ahí. En Pinamar está más con el problema del alisado, ¿no? Y que ahí sí entra mucho como toda la gama cromática, un poco de otra manera, pero hay un poco de eso, ahí es un poco más colagístico, ¿no? Como la cosa de cómo pensar eso. Un verde clarito y esmalte sintético. Sí, ¿no? Sí. Después, por ejemplo, lo que era el taller, que es donde ahora vivo, la Casa Chorizo, y le había hecho unos pórticos. Para mí siempre fueron unos pórticos casi, para mí eran medio barrocos. Pero después con el tiempo descubrí que en realidad estaban sosteniendo la casa a la milanera, que además hizo todos lados esos pórticos triangulares. Y en el fondo, está todavía, pero ya no se ve tanto la perspectiva, había otro pórtico con un espejo. Que eso era bien, para mí era como barroco, casi infinito. Él decía que a veces los vecinos decían, qué largo es el lote. Y eso era una joda, porque en realidad vos tenías casi, podías ver una cuadra, y después tenía ruinas, o sea, había construcciones de bloques más finitos que estaban, también los cortó así en pórtico y sin techo, como si fueran ruinas peruanas. O sea, había esa cosa, eso fue en la época de los lofts, por decir algo, empezó en los 70 y pico, como hacerse remodelaciones de casa y que quedaran en espacios más contemporáneos. Y es un ejemplo, era todo blanco, lo único que tenía celeste y tiene son las ventanas, el marco, solo el plano, eso le gustaba mucho, ¿no? Como definir dónde terminaba, era como un estudio, ¿viste? Ahí... Bueno, sí, eso varía mucho, ¿no? Entre Tumbona, Capotesta, la de Meiling, que son casas que tienen un poco la operación de recuadrar la ventana. Sí. El problema es si se recuadra, si lo que se pinta con el color que viene de adentro es el espesor del muro o se pliega y da la vuelta afuera, si da la vuelta mucho, si copia la forma de la ventana o no, es muy variado eso, ¿no? Y es como si en cada casa ese problema se acomodara un poquito diferente. Y eso también me parece que era una actitud que estaba en los proyectos, como de alguna manera tener el sello pero no repetirse, ¿viste? Como es una camada, ¿no? de artistas, arquitectos, como de ir cambiando, de renovarse, de no parecerse, de no sé, como ser original. Bueno, ahí es muy interesante hacer estudios comparativos. Una cosa que estamos haciendo, después estaría bueno pasártela, es un trabajo de catalogación de las ventanas. Claro. Porque trabajando con las casas, sobre todo las casas de cierto rango temporal, pareciera que bueno, tienen todas la misma ventana, ¿no? Como la ventana cuadrada. Sí. Es muy interesante cuando vos ves en cada casa cómo se arma todo el sistema de ventanas y cuáles son un poco las semejanzas y diferencias entre las ventanas. Y cómo eso que te parece que es muy parecido a otra casa, cuando vos haces la misma catalogación, en la otra casa realmente conforman familias que pueden guardar alguna relación de semejanza, pero cada una tiene como un tipo de declinación bien particular. Qué sé yo, en Tumbona el modo de partir tiene un poco esta cosa de que las ventanas antes están más con esta cosa de que parten como por momentos se arman cortes más asimétricos o con ritmos más alternados, en cambio en Pinamar no, como no sé, son todos estos
no como están como este tipo de operaciones, están ahí y no están en ninguna otra casa, por ejemplo, ¿no? Como cuando ves Tumbona como... Te orienta más, ¿viste? Como vos decís, cuando la ves, a veces movimiento en la casa, nunca la ves. Sí, y este estudio lo que tenía de lindo es que pensaba mucho también el problema de la relación entre las mujeres, que es evidentemente muy importante, con el problema de cómo se arman las relaciones de una junto a la otra o de un lado contra el otro. Si uno podría armar como una especie de carta, por lo menos en el periodo que podría buscarlo, saber qué. Yo tengo recuerdo de eso, colores alegres, ¿viste? Colores alegres. Bueno, mira, te puedo mostrar ellas un poco lo que hice. ¿De la época de Perón o el que hizo la escala de Richter? ¿No? Pero claro. luego era medio alemán, así que. Y arriba tenía la terraza accesible y un ascensor que nunca se hizo. Y después, como en la obra tuvo algunas rajaduras, cuando lo hicieron doble losa como estaba previsto, la mujer le puso un toldo de camión arriba, como una carpa, y a su vez le puso colectores solares. Entonces una vez una alumna, mediada de 10 años, ¿qué dice? Me trae una foto y digo, esta obra, qué loco, Clorino, lo que hizo. Claro, pero le caía bien lo que le había hecho. La mujer, te digo, era bastante también ocurrente, sino como la parte más técnica, decir, bueno, me llueve, le voy a poner un toldo. Y no tenía plata, pero claro, se puso un toldo de camión. Y después el colector solar. Y obviamente nunca subió a la terraza, que tenía previsto un montón de baranda. O sea que no iban a la terraza, y entonces se convirtió en un aparato extraño que tranquilamente la foto la tengo que buscar, eran incorporarse en los proyectos. Eso es lo que a mí me parece muy lúdico de